La pandemia no da tregua en América Latina, con cerca de 1 de cada 5 fallecidos en el mundo. En Perú, el presidente llegó a un tenso acuerdo financiero con las clínicas privadas para atender a pacientes con COVID-19. En México, a pesar del aumento de casos y de que su secretario de Hacienda tiene coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador viajaría a Estados Unidos a reunirse con Donald Trump. Y seguimos con nuestra serie de los adultos mayores en tiempos de pandemia. Hoy vamos hasta Colombia, donde el confinamiento para esta población es uno de los más estrictos y prolongados de Latinoamérica. Una medida que busca proteger la salud, pero que alimenta otras consecuencias negativas. Australia y Nueva Zelanda serán la sede conjunta del Mundial Femenino de la FIFA de 2023, después de haberse impuesto a la candidatura de Colombia. El país cafetero contó con todo el respaldo de los delegados de Europa, pero ese apoyo no fue suficiente para llevar el torneo por primera vez a Sudamérica. Tenemos reporte desde Australia. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias de France 24. Mi nombre es Alan Austria y empezamos con América Latina y las noticias que deja al momento en esta región el coronavirus, que engloba cerca de 1 de cada 5 fallecidos en el mundo a causa de la pandemia. En Perú, para aliviar el manejo de la crisis, el presidente Martín Vizcarra llegó a un acuerdo con las clínicas privadas sobre las tarifas para atender a los pacientes con COVID-19. Veamos este informe de Juan Pupiales. Perú es el sexto país del mundo con más contagios del nuevo coronavirus, con más de 260.000 afectados. Como en el resto del continente, muchos aquí dependen de la salud privada, con costos para el tratamiento que van entre los $70.000 y $150.000. Ante esta situación, el presidente Martín Vizcarra amenazó a los hospitales con una expropiación si no había un acuerdo sobre las tarifas de atención a pacientes del COVID-19. Tras horas de negociación en la pasada noche, el gobierno llegó a un acuerdo con las clínicas privadas sobre esos cobros. El esfuerzo para combatir el COVID-19 tiene que hacerse a nivel nacional y tiene que ser, como lo hemos dicho, en esta etapa de contención. Debemos nosotros simultáneamente trabajar en un aumento de la capacidad de respuesta de parte del sistema de salud. Una medida de alivio que deja un vacío sobre aquellos que no tienen acceso a la sanidad privada en una región marcada por la desigualdad. Además de Perú, Brasil es otro país de América Latina en donde la pandemia no cede. Solo este jueves hubo cerca de 4.000 casos y el país es el único, junto con Estados Unidos, en el mundo en donde el brote ha superado el 1.000.000 de contagios. México es otro de los epicentros en América Latina en donde además el COVID-19 ya está dentro del gobierno. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, anunció que dio positivo para el nuevo coronavirus. En Colombia, la lupa está sobre el Ministerio del Interior después de que el viceministro de esta cartera se contagiara tras un viaje a Barranquilla. El país cafetero alcanzó este jueves un nuevo récord de fallecidos con 163 víctimas mortales. Es el reflejo de una región que reabre su economía y relaja su confinamiento en medio de sus peores días por el COVID-19. Y a pesar del aumento del coronavirus y de que su secretario de Hacienda tiene COVID-19, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su disposición de viajar a Washington los primeros días de julio para así reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Obrador dijo que él y su delegación viajarían en vuelos comerciales para la próxima reunión que se celebraría en Washington, esto a pesar de que no hay vuelos directos a la capital estadounidense, por lo que los opositores en México critican que el mandatario siga minimizando la pandemia. Y nos vamos a Estados Unidos precisamente, y es que el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció una pausa en el desconfinamiento iniciado en este estado debido al reciente aumento de los casos y de las hospitalizaciones diarias. Texas ha visto cómo uno de los mayores saltos en los nuevos casos se reportan, con más de 6.000 en un solo día el lunes. Los expertos gubernamentales creen que más de 20 millones de estadounidenses podrían haber contraído el coronavirus. Esto es 10 veces más que los recuentos oficiales, lo que indica que muchas personas sin síntomas tienen o han tenido la enfermedad.
La Agencia Europea de Medicamentos recomendó aprobar condicionalmente el tratamiento antiviral Remdesivir para pacientes con COVID-19 en todo este continente. La medicina se convierte así en el primer tratamiento autorizado contra el COVID-19. El regulador de salud europeo dijo que un comité recomendó su uso a partir de los 12 años y los que sufren también de neumonía y requieran oxígeno suplementario. El Remdesivir ya había sido aprobado para pacientes en condiciones graves en Estados Unidos, India y Corea del Sur, y también había recibido aprobación en Japón. Les presentamos ahora el cuarto informe sobre la soledad a la que se han visto abocados los adultos mayores en medio de esta pandemia. En Colombia, el confinamiento para los mayores de 70 años es uno de los más estrictos y prolongados de Latinoamérica. Salvo para ir a comprar, ir al banco o conseguir medicamentos, este grupo tiene la obligación de quedarse en casa, una medida que busca salvaguardar su salud, pero que aumenta otras consecuencias negativas. Juan Carlos Zapata y Yanira Gómez Muñoz nos muestran cómo una pareja vive esta realidad. Tengo todos los planos y tal. Si pudiera viajar meses atrás, Daniel haría volar estos aviones y caminaría hasta el centro de Bogotá a chismosear repuestos. Todo esto de aquí para atrás. En vez de hacer sopa de letras, su pareja Julita iría a misa. Pero desde el 20 de marzo, en Colombia, estas salidas no son posibles para mayores de 70, debido a una estricta cuarentena. Pues la verdad es que es horrible. Yo perdí totalmente mi libertad. ¿Quién sabe si yo pueda, cómo le dijera, guardarme? Porque ya es que me siento pero maniatado acá. Como ellos, por ser grupo de riesgo, 2,6 millones de mayores colombianos tienen la obligación de aislarse hasta fines de agosto, con 3 salidas semanales de 1 hora. Una flexibilización que Daniel ha reajustado a sus deseos y vacíos. A veces me echo una salida llevando a la perrita para comprar algo, digamos pan o esto y lo otro, cigarrillos, porque pues yo fumo. A menudo la gran compañía de estos pensionistas es la de Sergio, hijo y bastón de Julita, quien en cuarentena sufrió un trombo en una pierna y una fractura en una vértebra. Hasta la espalda. Visitas que son un alivio para muchos, cuando hoy los expertos temen que un encierro tan extenso provoque que el COVID-19 no sea el único riesgo. La distancia social de los afectos ha traído repercusiones emocionales claras, con repercusiones físicas por el descuido de la alimentación, por la aparición de enfermedades que no estaban allí o la agudización de enfermedades que estaban guardadas. Ese aislamiento de las personas adultas mayores por tanto tiempo realmente son el resultado de unas medidas preventivas hacia ellos, pero las consecuencias aún no las tenemos y lo peor está por venir seguramente. Ambos abogan por una flexibilización más amplia que respete la autonomía de los mayores. Mientras tanto, la lectura o las llamadas con otros hijos en Cali y en Canadá ayudan a Daniel y Julita a sobrellevar esta inédita pausa en el tiempo. Y nos vamos a Rusia, y es que el país inició una semana de votación hasta el 1 de julio. Los rusos van a las urnas para decidir en un referendo una serie de reformas a la Constitución. La más importante de estas le permitiría a Vladimir Putin permanecer en el poder hasta el 2036. Vamos a esta historia de César Rojas. Sí o no. Son las únicas opciones en el multitudinario referendo para reformar la Constitución que inició este jueves en Rusia y que se extiende hasta el próximo miércoles 1 de julio. Parte de las quejas de la oposición es que debido a la pandemia la votación debió haberse aplazado, pero la Comisión Electoral buscó alternativas. Debido a la pandemia le damos a las personas que no pueden venir a votar estos sets. Hay equipos de protección personal, máscaras, guantes, bolígrafo, una guía con información sobre cómo votar, un folleto con las reformas a la Constitución. Cada residente antes de decidir puede leer las reformas. Entre otras reformas a la Constitución de 1993, el proyecto contempla una inmunidad para los presidentes rusos una vez abandonen su mandato. También se prevé que Rusia podrá hacer caso omiso a las cortes internacionales que fallen sobre asuntos que se consideren contrarios a la Constitución. Pero entre las reformas más polémicas, una modificación que le permitiría al presidente Putin permanecer en el poder hasta 2036. Para los críticos, esto es inadmisible.
Esto es una gran farsa que cubre el principal punto, reiniciar el conteo de los mandatos de Putin. En las calles de Moscú, muchos consideran que ese mandato continuará su conteo. Estoy en contra, pero sé que de cualquier manera adoptarán esta reforma. Las personas votarán que sí, si no hay suficientes votos, ellos los agregarán. Putin gobierna Rusia desde 1999, cuando fue presidente interino. Lo eligieron presidente al año siguiente y desde entonces solo cambió de cargo entre 2008 y 2012, cuando fue primer ministro. En Colombia, 7 soldados aceptaron cargos por haber violado a una niña de 13 años en un resguardo de la comunidad Embera, al noroeste del país. 6 de estos uniformados están acusados en calidad de autores y otro más como cómplice por estos hechos que se registraron el lunes y que han indignado a la nación. Los señalados tienen entre 18 y 22 años y se encuentran detenidos de manera preventiva en una instalación militar. El caso llega una semana después de que el Congreso aprobara en una votación histórica la cadena perpetua contra violadores de niños. Nos vamos a Nicaragua, y es que una gran coalición opositora firmó estatutos para así derrotar al presidente Daniel Ortega en las próximas elecciones. 4 partidos políticos y 3 movimientos civiles opositores firmaron las bases que regirán la coalición nacional, llamada a ser la gran fuerza política que enfrente al sandinista Daniel Ortega. Esto luego de 4 meses de discusiones y tras 2 años de intentos de adelantar las elecciones de 2021, con el objetivo de sacar al mandatario del poder tras un estallido social que dejó cientos de muertos y detenidos. Nos vamos con información deportiva, pues por 22 votos frente a 13, la candidatura conjunta de Australia y Nueva Zelanda se impuso a la de Colombia, que buscaba convertirse en el primer país de Sudamérica en organizar el Mundial Femenino de Fútbol. Aunque los cafeteros contaban con todo el apoyo de la UEFA, que es la Asociación Europea de Fútbol, esto no fue suficiente para ganar. Desde Melbourne, nuestro corresponsal Camilo Montoya nos reportó cómo recibieron la noticia los australianos de que serán la sede en 2023. Australia y Nueva Zelanda demostraron que la unión hace la fuerza y ahora que se ha confirmado que los dos países serán la sede del Mundial Femenino de Fútbol 2023, pues sus ciudadanos y gobiernos celebran. Era algo que estaban esperando. Pero también tienen claro que esto representa un reto muy importante para los próximos 3 años. Deberán organizar la logística para recibir a las jugadoras, sus equipos y también a miles de turistas, además de tener en perfectas condiciones los escenarios deportivos. A propósito, Australia cuenta con 22 estadios con capacidad de entre 20.000 y hasta 100.000 espectadores, y Nueva Zelanda con 10 estadios con capacidad de entre 20.000 y 50.000 espectadores. El fútbol cada vez toma más fuerza en estos dos países, tanto en hombres como mujeres, a pesar de que no es el deporte principal, como si lo son, por ejemplo, el cricket y el footy, que es muy parecido al rugby o al fútbol americano. Los dos países cuentan con una liga profesional femenina desde hace ya más de 10 años. Empieza entonces la preparación del Mundial Femenino de Fútbol 2023 aquí en Australia y en Nueva Zelanda. Para finalizar, la Torre Eiffel reabrió sus puertas después de 3 meses de cierre por coronavirus. El monumento más visitado de Francia recibió de nuevo visitantes en medio de nuevas medidas. Desde ahí, nuestra periodista Natalia Ruiz subió sus escaleras, pues una de estas medidas es que no hay ascensores. La Torre Eiffel volvió a abrir sus puertas tras 104 días de permanecer cerrada. Por ahora, solamente 2 de los 3 pisos están accesibles, eso sí, por las escaleras. Así que para gozar de una de las mejores vistas de la capital, pues habrá que subir 674 escalones. Sí. Es sofocante. Yo tenía la máscara y no podía respirar, pero bueno, estamos contentos por la vista y por haber llegado. Matadora. Pero lo logré, vale la pena. Para quienes vengan a visitar, pues tendrán que utilizar la mascarilla, ya que es obligatoria. Sobre todo el piso se ve que hay una señalización para mantener ese 1,5 metros de distancia, y también todos los puntos de contacto son desinfectados cada 2 horas.
Creo que es suficiente. Hemos sido más papistas que el Papa, porque en temporada normal aceptamos al mismo tiempo 4.000 personas en el monumento. Ahora nos hemos fijado un máximo de 1.400 personas, así que es mucho menos. Se espera que en lo corriente del mes de julio los ascensores vuelvan a estar en servicio, y es que durante el verano la Torre Eiffel acoge al menos unas 26.000 personas a diario, pero ahora con las restricciones de fronteras, pues por ahora se espera que solamente hayan unos 13.000 en esta próxima temporada alta que se avecina. Muchas gracias, sigue en France 24.